que días, Jiménez. Y pasaron con algunos, la mayoría creo que nos saludamos, algunos no. Pero bueno, nuevamente, ahora sí, impecable. Nuevamente juntos para compartir este tiempo de la palabra, que el Señor pueda estar bendiciéndonos, no solamente con los mensajes, sino también con el tiempo, ¿no? De comunión y de charla con los hermanos. Este, Cuando uno le toca hablar, a veces no puede estar mucho ahí disponible porque, bueno, por lo menos yo tengo que repasar un poco este, pero bueno, en el tiempo que tengo, trato de estar ahí conversando un poco con los hermanos y eso es lindo, ¿no? Uno se anima en la conversación, en la comunión unos con otros. Bien, estamos tratando este tema de las abuelas de Jesús o las abuelas escandalosas de Jesús, como decíamos ayer. Es un título un poco un gancho. Yo no sé si ustedes se van a acordar de todo lo que yo digo acá, porque uno se olvida de los mensajes. Pero yo estoy seguro de que este título no se van a olvidar. Por eso es un poco así, ¿no? Porque lo bueno es que uno lo tiene ahí en la cabeza y dice, una vez aquel habló algo de esto. Y uno vuelve sobre el tema, porque la Biblia es inagotable. Y está bueno que podamos enganchar este título con estas cuatro mujeres y estas cuatro mujeres con cuatro conceptos que vamos a ir mirando en el corral de las charlas. Ayer estuvimos hablando de ellas en conjunto y estuvimos viendo un poquito el tema de la gracia de Dios, que es lo que nos convoca, ¿verdad? Y es el tema de la eternidad, pensar cómo el Señor, con su amor infinito, es capaz de trabajar en nosotros y preparándonos, ¿no? Y forjándonos para que nos vayamos pareciendo más al Señor Jesús, ¿no? Ese es el propósito. Y preparándonos también, eso vamos a hablar un poquito en la última charla, preparándonos para lo que viene después, ¿no? Para el reino eterno, porque estamos hablando de este reino de Dios que se hizo presente en la persona de su Hijo Jesucristo. Esas palabras todavía no deben retumbar en nuestros oídos cuando el Señor dijo, bienaventurados, todas esas bienaventuranzas, y comenzó antes diciendo, no, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy vamos a pensar en Tamar, que es la primera mujer, la primera madre que aparece allí en la genealogía del Señor en Mateo 1, versículo 3. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Y aquí aparece esta primera mujer abuela, ¿no? Del Señor Jesucristo, parte de su linaje, que graciosamente, por la gracia de Dios, fue incluida en el linaje del rey. Esta mujer, que vamos a ver que su historia nos va a traer a nosotros recordar un concepto que el Señor después va a desarrollar en el Sermón del Monte. Entonces no vamos a leer toda la historia, pero vamos a ir a Génesis 38, capítulo 26, capítulo 38, versículo 26 de Génesis, donde ahí tenemos la historia de esta mujer. Si ustedes quieren profundizar, le pueden leer toda la historia, no la vamos a leer en su totalidad, yo se las cuento, pero voy a leer el versículo 26, que es el versículo que podemos relacionar con este concepto que vamos a pensar hoy, que es el concepto de justicia en la Biblia y en el reino de Dios, y qué implicancia tiene eso para nuestra vida cristiana, esta vida que estamos viviendo en Cristo, ¿no? Para los que ya somos del Señor Jesús. Y también si hay una persona acá que todavía no recibió a Cristo, también vamos a mencionar algo de eso, ¿no? Que podamos entrar al reino del Señor, ¿no? En base a la justicia, la justificación que a través de la obra de Cristo podemos tener en Cristo, ¿no? El perdón de nuestros pecados y ser declarados justos. Esta historia de Tamar es interesante porque cuando uno la mira en el contexto del libro de Génesis, Dios pone esta historia, el Espíritu Santo pone esta historia ahí en el capítulo 38, en el medio de la historia de José. Todos conocemos la historia de José, ¿no? Es una historia ahí épica donde Dios cuenta la historia de este muchacho que podemos pensar que también sufre una injusticia. Todos conocemos la historia de José, esa historia maravillosa, cinematográfica, que toca nuestro corazón y realmente uno lee la historia de José y yo creo que
terminamos siempre derramando lágrimas, ¿no? En algún momento, sobre todo al final de la vida, con las palabras que dice José. Pero en medio de esa historia tan maravillosa, aparece como un parche ahí. Esta historia que es bastante como oscura. Y es la historia de esta mujer Tamar. Me llamó la atención, lo primero de esto me llamó la atención esto, que en medio de la historia ahí, en el capítulo 38 de Génesis, aparece en esta historia ahí como un paréntesis. Y esto también nos hace pensar, qué bueno es pensar, hermanos, que Dios se ocupa de cada uno de nosotros. ¿No? Eso me hizo pensar eso, es el de cada uno de nosotros. No somos nadie mejor, no menores en el reino de los cielos. Dios paró la historia de José, esa historia maravillosa, como decíamos, para hacernos pensar en esta mujer, Tamar, que estaba sufriendo una injusticia y que Dios no se estaba olvidando de ella. Así que si alguien acá piensa que el Señor lo tiene un poco olvidado, recordemos o traiga la frescura a su mente y a su corazón del amor del Señor y renuévelo y reafírmese en las cosas del Señor, porque el Señor está mirando la vida de cada uno de nosotros y nos ama y se preocupa y se ocupa de nosotros para que nosotros podamos vivir, ¿no? Vidas felices y dichosas. A veces nos ponemos un poco tercos y damos la espalda al Señor, pero el Señor siempre está fijándose en nosotros. En esta historia es una historia de justicia. ¿Y dónde está la palabra injusticia? En el versículo justamente ahí, 38. Y en el capítulo 38, perdón, en el versículo 26. Vemos ahí. Judá los reconoció y dijo, ella, Tamar, es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. ¿Qué fue lo que pasó acá? Sintéticamente, a Tamar, por la ambición del ser humano, se le prohibió de tener una bendición. Esta mujer se había casado con un hijo de Judá, que era su suegro. Este hijo murió y quedó sin hijos. Y en esa época, una mujer viuda sin hijos era una persona prácticamente de tercera o de cuarta. Y esta mujer, por derecho, tenía que recibir un hijo, ¿no? Esa era su gran bendición, digamos así, de parte de un hermano de su esposo. Así era cómo se resolvían estas cuestiones en la antigüedad. O sea que ella tenía que casarse con su cuñado, digamos así, y ahí tener hijos. Esa era la bendición que ella no pudo tener mientras estuvo casada con su esposo. Su esposo era malo, pero no solamente su esposo, sino también los hermanos de su esposo. Y esta mujer esperó, y su suegro, Judá, le hizo una promesa que no cumplió, y se olvidó de ella, pero Dios no se olvidó de ella. Y entonces el suegro, Judá, le dijo, bueno, espera que el hijo más chico mío crezca, y bueno, yo te lo voy a dar por esposo, y de esa manera tú vas a poder entonces tener ese hijo, esa bendición. Pero esa bendición le fue negada por un acto de injusticia. Y la injusticia es una característica del ser humano que está en nuestro corazón y sobre la cual el Señor Jesucristo va a hablar en el Sermón del Monte, ahora cuando vayamos allí. Hoy vamos a hablar sobre la justicia, porque Tamar nos trae al recuerdo que Dios es justo y espera de nosotros justicia. En el reino de Dios se espera que nosotros vivamos en justicia, en rectitud. Ahora vamos a pensar un poquito en eso. ¿Qué fue lo que pasó? Como sabemos, esta mujer no recibió, le fue negada a causa de esta injusticia que recibió de parte de su suegro y de sus cuñados, ¿no? De esta ambición, de este egoísmo, esa es la palabra. De este egoísmo vamos a hablar del ego, el egoísmo. El Señor va a hablar específicamente cuando nos toca el ego, cuando va a hablar de la justicia, porque es uno de los temas centrales en la vida cristiana y en nuestro relacionamiento. Porque la justicia tiene que ver con esto,
cómo yo me relaciono con mi hermano, con los demás. Mi relación horizontal con mi prójimo. Entonces, a esta mujer se le... esta mujer ideó un plan para poder tener un hijo. No vamos a justificar ni este plan, que obviamente es un plan bastante raro, pero vamos a centrarnos en este tema de la justicia. Esta mujer lo que hizo, se fue a su tierra, aquí, a otro lugar, y se enteró de que su suegro venía a esas tierras. Se vistió de prostituta, se puso al camino, a la vera del camino ahí, y su suegro empezó a mostrar, siguió mostrando la hilacha de cómo era su comportamiento. Judá no era un hombre justo. Lo bueno que lo reconocía. Y dijo, ella es más justa que yo. Entonces, esta mujer se vistió de prostituta, se ofreció allí se ofreció, o más bien Judá le echó los ojos, era de su costumbre, y allí se tuvo relaciones con ella, y esta mujer engendra un hijo. Pero antes de tener relaciones, ella muy sabia o muy astuta, le pide quedarse con algo de su suegro como garantía, porque su suegro le promete que le va a dar ahí 2 cabritos o algo trae. Pero como garantía y pensando en un futuro, esta mujer, bueno, le pide ahí parte de la ropa, mire, un cinto, un sello, y entonces Judá le entrega esto en garantía. Y va Judá, y al tiempo ella aparece embarazada. Y obviamente una mujer viuda, así embarazada, tremendo, le cayeron con todo. Y entonces esta mujer dice, bueno, yo estoy embarazada de este hombre que prometió una bendición, que prometió algo sobre mí y no me cumplí. Y este hombre, Judá, tuvo que reconocer, porque ella tenía parte de esa ropa que era personal de él. Y ella dijo estas palabras tremendas, ¿no? O Judá, mejor dicho. Judá lo reconoció a la ropa, a ese cinto, a ese sello, y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. No volvió a tener relaciones con él. Bueno, enganchados de la mano de Tamar, vamos al sermón, Mateo, capítulo 5, y vamos a pensar entonces en la justicia. Tamar le fue negada una bendición, la de tener hijos. La ambición de sus cuñados no le querían la descendencia. Entonces, vamos a pensar en esto, en la justicia. ¿Qué es la palabra justicia? ¿Qué implica la justicia en el Antiguo Testamento? Como puse ahí en la transparencia, en la PPT, justicia, generalmente nosotros tenemos el concepto de que justicia tiene que ver con algo punitivo, como castigo. Pero en realidad es una manera de vivir. Y es una manera de actuar de Dios, primeramente, que está fundamentada en su bondad. La justicia está relacionada con el corazón de Dios. Dios, a veces tenemos el concepto de que Dios es justo porque es un ser punitivo que lo que quiere es castigar. No, la justicia, detrás de la justicia de Dios está el corazón de Dios, y la justicia de Dios muestra su amor infinito hacia cada uno de nosotros. Yo creo que todas las virtudes de Dios en última instancia se resumen en el amor de Dios. Por algo, cuando la Biblia va a definir lo que es Dios, el apóstol Juan dice, Dios es amor, ¿no? Es ese vínculo perfecto, ¿no?, que mantiene unido a ese Dios nuestro, que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se manifiesta y se ha manifestado a los hombres. Específicamente dice la Biblia que la justicia de Dios se manifestó en el Evangelio. Y eso es maravilloso. Nadie relacionamos muchas veces
el Evangelio con el amor de Dios, pero Pablo habla de la justicia de Dios que fue manifestada a través del Evangelio de Cristo y toda la obra de la redención. Porque detrás de ese acto justo, ¿no? Detrás de ese acto en el cual Dios el gran problema del pecado del hombre, de tal manera de que Él permanece justo y puede perdonar al pecador en virtud de que Él mismo, digamos así, en la persona de su Hijo Jesús, muere en la cruz por cada uno de nosotros, porque Cristo es Dios, el Hijo amado de Dios. No. Allí vemos este acto de justicia. Y esa justicia es lo que Dios después quiere impartir en nosotros. ¿Pero para qué? Para que seamos personas perdonadas, limpias por la sangre de Cristo, pero para que vivamos en rectitud. Y la rectitud va a descansar en nuestra bondad y en un corazón blando y que se entregue al Señor. El objetivo de esta charla es, por cierto, vamos a volver a lo mismo. Es corazón transformado, vida transformada, dice acá, ¿no? El lema de este campamento. Si no hay corazón transformado, no hay justicia, no hay vida recta. Puede haber cumplimiento de la ley, vamos a pensar ahora en algunos aspectos, pero no es eso lo que Dios quiere. Quizás acá hay gente que está cansada y aburrida de cumplir con cosas, pero no hay detrás un corazón transformado que mueva a ejecutar esa rectitud. Entonces, la justicia es eso, lo que en una persona la hace buena, ¿no? Tiene que ver con la bondad. En otra palabra, como dice allí, la verdadera bondad interna. La persona justa expresa fácilmente y fluidamente una conducta que refleja el carácter de Dios. Eso tiene que ver con justicia. Y en la práctica, ¿no? La justicia tiene una connotación muy fuerte con mi relacionamiento con los demás. Dios espera de nosotros que seamos personas justas, rectas. Hay una palabra que usaban los judíos, es la palabra sadik. Cristo era un sadik, era un hombre justo. La gente lo miraba y quedaba maravillado de él, porque era justo no porque cumplía reglas, sino porque su corazón era un corazón bondadoso, tierno y obediente al Padre, que nos ilumina y nos inspira a nosotros para vivir justamente en rectitud delante de Dios. Yo pensaba, esta es una definición mía, medio que pues no la puse ahí para que no la copien, pero la justicia también me hace pensar esto. Una persona justa es una persona que sabe lo que tiene que hacer, de acuerdo a Dios, y lo hace en el momento que lo tiene que hacer. Es una persona que sabe lo que tiene que hacer, de acuerdo a Dios, y lo hace en el momento que lo tiene que hacer. Y él me hizo pensar en Santiago 4:17. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago. Y a veces no somos justos porque sabemos lo que tenemos, no porque no sepamos las cosas, porque a veces estamos saturados de tanta conocimiento. Pero nos falta, incluso de hacer cosas, pero nos falta lo detrás, el corazón transformado. Por eso a veces abandonamos las cosas. O nos enojamos, nos llenamos de ira porque cualquier cosa, o ensuciamos el corazón en otras cosas. Ahora vamos a pensar en algunos aspectos de esto. Brevemente voy a recorrer nada más el concepto de justicia en el Antiguo Testamento, para decir algunas cosas. Es un concepto muy amplio y muy profundo y muy hermoso de estudiar en el Antiguo Testamento. Pero en la antigüedad existía lo que se llamaba la justicia retributiva. En Éxodo capítulo 21, versículo 24, está aquella famosa ley mosaica o ley del talión que se conoce, que decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Todos conocemos este versículo. Hasta el mundo secular lo conoce. Era una ley de justicia, era una justicia retributiva. A veces la malinterpretamos. No es una justicia que está orientada a la venganza, sino a ser justamente exactos y no excedidos en los juicios o las demandas contra los otros. Porque el ser humano tiene una virtud.
o de un defecto, mejor dicho. No es una virtud que cada uno de nosotros y que el Señor quiso solucionar con esta justicia retributiva. Es que somos excesivos cuando pedimos justicia, que es para nosotros, pero cuando alguien nos pide a nosotros que seamos justos, en general bajamos la vara bien abajo. Entonces el Señor dijo, no, es así, es ojo por ojo y diente por diente. Si te sacaron un ojo, no pidas 3 ojos ni 10 ojos. Es un ojo, un pie, una oveja, lo que fuera. Justicia. Esto es algo práctico, ¿no? Que se aplicaba en el Antiguo Testamento. Estaba la justicia también, la Biblia nos habla de la justicia distributiva, que es esa justicia que Dios hablaba, ahí está en Levítico 19, capítulo 9, versículo 9. Se me fue acá el versículo. Esta computadora tiene mucho más. Tocar algo mal y se pisa. Hubiera traído impreso. Soy más de las hojas. Ahí está. Cuando cieres la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Esta justicia tenía que ver con que en Israel había que dejar remanentes en la cosecha para que los pobres pudieran comer. No había hambre de Israel, había problemas en este sentido porque Dios había establecido. Bueno, hubo hambre en Israel a causa de, obviamente, el pecado en el corazón de los israelitas y fue una de las causas por las cuales Dios tuvo que actuar, ¿no? En sus distintos tiempos, haciendo que el pueblo terminara cautivo por los asirios y después por los babilonios, a causa de que, ¿no?, de estas injusticias que se cumplían en el pueblo. También estaba la justicia restaurativa, restitutiva, o también reconciliadora, aquella que le hizo a Zaqueo decir, bueno, cuando Zaqueo se convirtió al Señor, Zaqueo dijo una cosa, bueno, yo robé, voy a devolver 4 veces. Voy a retribuir, voy a volver a restituir eso que yo robé. Zaqueo es un ejemplo claro, ¿no?, de esto. La parábola del hijo pródigo, hermosa también, ¿no? Como el padre recibe a ese hijo y en lugar de demandarle toda una serie de reprocharle con una serie de listas de reproches, lo que hace es lo abraza, lo besa, lo baña, lo viste, lo reconcilia, lo restituye. Un ejemplo también para nosotros. En el Nuevo Testamento aparece la expresión, ¿no?, la justicia como la acción redentora de Jesús. Y ahí aparece, ¿no?, la justicia redentora de Jesús se convierte en la clave para entender la justicia de Dios, que está fundamentada, como ya dijimos, en el amor de Dios, ¿no? En la persona de Jesús y su muerte por nosotros, lo que deja en claro qué es lo que hay en Dios que lo hace ser realmente bueno. Ahí está el asunto. Ahí está el concepto detrás. ¿Qué es lo que hace realmente que Dios sea bueno? Su corazón, su justicia. Es este acto tremendo que Dios, que Pablo le llama la justicia divina que se revela en el Evangelio. Todos conocemos el mensaje del Evangelio. La obra redentora de Cristo. Y el tema es ese. ¿Qué es lo que está detrás de mi accionar? ¿Cómo está mi corazón? Y ahora vamos a el Sermón del Monte. Vamos a posicionarnos ahí en capítulo 5 y versículo 21. Abrieron ahí Mateo 5. Vamos a leer primero el 17 para hacer una pequeña aclaración. Ahí yo metí un cuadro, no se ve mucho, pero no importa, no se preocupen, no vamos a hablar de todos estos 6 puntos que aparecen en el cuadro. Voy a mencionar 2, nada más los 2 primeros en esta charla. Después ustedes pueden profundizar en todo lo demás. ¿Cuántas veces hemos leído este sermón, no? Maravilloso. Una cosa primero, miren lo que dice el versículo 17, capítulo 5, versículo 17 de Mateo. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, dice el Señor. No he venido para poner fin, sino para cumplir, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. A veces pensamos
que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte vino a traer otra ley, distinta, pensaba yo sí. Este año estuve estudiando todo este tema, por eso parte de esto, ¿no? Es parte del estudio. Es un tema que me apasiona y que lo estuve leyendo y por eso, ¿no? Yo muchas veces leía el Sermón del Monte bajo esta perspectiva. La ley mosaica era una, ahora Cristo trajo una ley superior y es más exigente. En realidad, el Señor lo dice eso. Él lo dijo que él no vino a abrogar la ley o a poner fin a la ley y a traer otra ley. No, Él vino a cumplir la ley. Y como pensábamos ayer, el auditorio que escuchaba al Señor Jesucristo era un pueblo oprimido, oscuro, oscurecido, entristecido, llorando, clamando por distintas áreas, que estaba oprimido por un sistema religioso que habían establecido los propios judíos, por malinterpretar la ley que Dios había dicho. Básicamente lo que el Señor hace en el Sermón del Monte es decir esto. El primer tema que el Señor va a tratar, dice en el versículo 21, es no matarás. Lo que va a hacer el Señor es decir, yo no estoy negando el no matarás de Moisés, no lo estoy cambiando por nada nuevo. Lo que sí va a hacer el Señor Jesucristo es realmente explicar qué es lo que implica el no matarás. Y ahí el Señor va a introducir todo este tema del enojo, de la ira, del lastimar al otro, incluso llegar hasta el desprecio de la persona. Porque somos así, ¿eh? Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo muestra. No sé si decir reinterpreta, pero expone la ley mosaica en su más excelente aspecto y profundidad. Porque ¿qué pasaba con los judíos de aquel entonces, con los escribas y los fariseos, a los cuales el Señor muchas veces les tuvo que hablar muy fuertemente? Ellos se encargaban de cumplir con lo que estaba escrito. Se encargaban con el accionar. El judío pensaba así: decime qué es lo que yo tengo que hacer. No matar. Bárbaro. No mato, entonces soy justo. No es eso. El Señor lo que va a enseñar no es eso, muchachos. No es que basta con no matar. Decime algo más que yo no tenga que hacer. Decime escrito. Y así fueron agregando incluso a la ley libros, tomos y tomos, ¿no? El Talmud, el Talmidín, todos esos libros que los judíos le agregaron, que eran toda una serie de reglas que escribían, pero no para liberar al pueblo. Reglas por las cuales ellos trataban de cumplir esas reglas y creerse justos ellos mismos. Pero no es eso lo que el Señor buscaba. Porque para cumplir con esto, tiene que haber una transformación del corazón. A eso es donde va el asunto. Tiene que haber una vida transformada por Cristo. Y no solamente para los inconversos, para nosotros los creyentes, porque en el reino de Dios nos manejamos con estos criterios que el Señor va a plantear acá. ¿Entienden? Es como se dice hoy en día, hay una expresión que dice, es como moverse por el vacío legal. ¿Van a escuchar esa expresión? El vacío legal. Decime qué es lo que está legalmente institucionalizado, qué es lo que está escrito en la ley, que yo voy a tratar de moverme por afuera. Y mucha gente se mueve así, ¿no? Hace negocios así. O sea, se mueven por el vacío legal. Se fijan qué es lo que está escrito y lo que no está escrito, entonces lo hacemos. Y bueno, sí era más o menos el sentir de los fariseos y de los escribas. Y así tenían oprimida a esta gente. Pero a esta gente el Señor le dijo, bienaventurados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué fresco debe haber sido las palabras del Señor a todas estas personas, a esta multitud que lo estaba escuchando. Yo no lo veo esto como el Señor dando un sistema nuevamente opresivo. No, el Señor vino a curar a los quebrantados de corazón, a libertar a los que estaban cautivos, a traer luz para los que estaban en tinieblas. Ese es el mensaje de Cristo. Obviamente que hay arrepentimiento. Hay que reconocer que el problema somos nosotros y que el problema está en mi corazón. Pero nunca el Señor vino a oprimir más al pueblo, sino a liberar. Y si el Señor nos deja estas cosas para cumplirlas,
tampoco son metas imposibles que el creyente está como llamado a correr ahí o a alcanzar. Porque son los mismos temas que el apóstol Pablo, por ejemplo, retoma en las epístolas. Vayamos a Colosenses, vayamos a Efesios, vayamos a Romanos. Al final, cuando Pablo da consejos a los creyentes, a las iglesias, termina mencionando todos estos tópicos y estos temas. No se enojen, no se irriten demasiado, dejen la lascivia, dejen la lujuria, dejen de robar, dejen de mentir, trabajen. En fin, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y Cristo establece aquí entonces este tema. El Señor habla ahí de distintas situaciones. El no matar nos está hablando ahí de la irritación o el enojo con los demás, tema que voy a pensar ahora brevemente. Obviamente que una cosa quiero decir en esta charla, yo no agoto los temas, ¿no? Obviamente. Simplemente doy una perspectiva. Usted busque las otras perspectivas y profundice. Hay mucho más para aprender. No agoto un tema acá, porque sería imposible. No es imposible agotar un tema de la Biblia en su totalidad. Simplemente tiro algunas ideas, ¿no? De las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón y me ha llamado la atención. El segundo punto que el Señor trata acá, el Señor acá dice, habla sobre el adulterio, está hablando sobre el tema de la atracción sexual y de la sensualidad y del fantaseo. Vamos a pensar algo ahora al respecto, tan de moda en nuestros primeros tiempos. Hay dos grandes problemas que el Señor ataca primero acá y que dedica bastante, y sobre todo dedica bastante texto, bastantes versículos al primer tema, que es el tema de la violencia, de lo violento que somos, tema que no es novedad en todas las sociedades. Y el otro tema que el Señor ataca es el tema de la sexualidad, mal puesta, mal interpretada, y del fantaseo que los seres humanos tenemos con el tema de la sexualidad. Otro tema que es un flagelo en nuestra sociedad. Piensa si no son los dos grandes temas que se hablan hoy en día. Ponga el informativo. ¿De qué se habla? De la violencia. Ponga el informativo. ¿Qué se habla? De la violencia sexual. Bueno, no solamente eso, toda la oferta sexual que nos viene por todos lados. Son dos temas. Después el Señor habla de otros temas más, sobre nuestra palabra, jurar en falso, en fin, todo eso, ¿no? Habla de cómo convencer a alguien, ¿no? De que me crea, ¿no? Ahí habla del tema del tema de los votos, de los juramentos. Después hablan de las injurias, de las ofensas y del tema de los enemigos, de odiar a los enemigos. Pero vamos a pensar hoy en estos brevemente, porque no quiero que se me pase el tiempo, del tema de, yo le puse allí, la ira y el ego herido. El ego herido. El gran problema nuestro, o uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, es cuando nos tocan el ego. Yo tenía un patrón en una empresa que trabajé ahí un tiempo. Me acuerdo que él decía, a todos los seres humanos nos gusta que nos masajeen el ego. El ego. Como que nos adulen, ¿no? Es verdad. Pero una cosa tremenda es cuando nos tocan nuestro ego. Ese amor propio que tenemos, esa cuestión. Y el Señor va a tratar este tema. Porque el tema no es matar al hermano. El tema es después cómo lo trato y cómo incluso lo puedo llegar a herir. Y eso es grave, dijo el Señor. Y acá hay todo como un proceso. Dice, ustedes han oído, versículo 21, que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo le digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable en la corte. El Señor habla acá del enojo. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, una palabra suave para nosotros, pero en realidad acá es una palabra que ahí en el original parece que es la palabra raca o algo así, o raca, o raca, que es una palabra despreciable. Cualquiera que diga raca a su hermano o idiota será, piensen la peor palabra, más denigrante, será merecedor del infierno de fuego. Alguien que actúa así, revise su corazón, revise su salvación. Y el Señor va a traer este tema. Dicen los estudiosos, ¿no? Yo creo que eso es verdad, que, porque si uno analiza, que, no sé, pónganle, el 95-98% de los conflictos que ocurren entre las personas, ya sea en el ámbito de la iglesia, para nosotros, conflictos que ocurren entre hermanos,
conflictos que ocurren entre familias, conflictos que ocurren a nivel de lo laboral. El 98% de esos conflictos se resumen en contestar esta pregunta. Díganme si esto no es verdad. Analicen cualquier conflicto que ustedes hayan participado o estén participando y van a ver que hay un alto porcentaje se resuelve contestando esta pregunta. O el conflicto surge por esta pregunta. ¿Quién manda acá? ¿Estamos de acuerdo o no? Analice, ¿eh? Tómese el tiempo después y piense en el conflicto, en los conflictos que usted ha atravesado dentro de la iglesia, usted mismo. ¿Cuál es la raíz del asunto? ¿Quién manda acá? No, pero estamos peleados con los hermanos por la herencia, porque papá y mamá, no sé qué, tema de discordia. ¿Quién manda acá? No, tenemos problemas laborales con los compañeros de trabajo, no sé qué, esto, los vínculos. ¿Quién manda acá? Bueno, estoy peleado con el hermano en la iglesia, ahí en el servicio, por esto, por lo otro. Es eso. Es el ego tocado en nuestro corazón. Y es tremendo. Por eso el Señor dedicó a esto. No empezó, ¿no? Uno piensa, no empezó con el amarás a Dios con todo tu corazón, con todo eso. No, porque la Biblia termina diciendo el apóstol Pablo que la ley se resume en una sola cosa. Justicia. ¿Y cuál es la justicia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? La justicia tiene que ver con eso. Pero ¿qué es lo que hay atrás de eso? Es un corazón transformado y renovado por Cristo. Entonces, el Señor señalando la insuficiencia, ¿no?, del mandamiento no matarás. No es suficiente con que, al ser humano no es suficiente con que le digas no matarás. No es suficiente. Tienes que decirle, ya está demostrado. Siglos de eso no funcionó. Bueno, por eso Dios lo mandó también. Ella dice que la ley por algo fue enviada, para mostrar nuestro pecado. Bueno, si le seguimos agregando cosas al no matarás, no esto, no haga lo otro, no haga esto, no haga lo otro, ¿a poco voy? Eso es lo que en definitiva es eso, ¿verdad? La ley no tiene poder para transformar la vida, lo dice la Biblia. Es imposible que la ley me dice lo que está mal, pero no tiene poder en sí misma para transformar. ¿Quién es el que poderoso para transformar mi vida y para cambiar eso que yo quiero cambiar, hermano? Usted tiene cosas para cambiar en su accionar. No siga cambiando de estrategia. No siga accionando de otra manera. No se sume a reglas. No compre libros de autoayuda. Ríndase al Señor. Y ponga su corazón en las manos del Señor. Usted ya sabe, yo no voy acá la mayoría somos creyentes. Es como siempre decir lo mismo. Bueno, ¿y cómo el creyente crece y se desarrolla? Ya la sabemos eso. Ya sabemos que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que tener, Felipe dijo recién, lo que dijo, al pelo con esto. Es una vida rendida al Señor detrás, es lo que tengo detrás. Es estudiar la Biblia, ya la sabemos. Es ir a las reuniones, estar con los hermanos, claro. Pero hay que hacerlo. Hay que buscar la comunión. Y hay que resolver los problemas de conflicto que tenemos con el hermano. Porque la Biblia nos habla, ¿no? Por eso el Señor acá introduce, y es el tema del perdón, ¿no? Siempre hay problemas entre nosotros. ¿Por qué siempre hay problemas entre nosotros? Siempre hay problemas en la iglesia, no debería ser así. A veces la iglesia parece una olla de problemas, ¿o no? Es nuestra naturaleza. Pero qué bueno que, tenemos estas instancias que podemos conversar con los hermanos y estar juntos y calentarnos y refrescarnos, ¿no? No solamente en el mar, sino acá en las charlas, y animarnos para que esto funcione. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que ser renovado y rendido a Cristo. Todo esto ayuda, pero hay que rendir nuestro corazón al Señor, ¿no? Y acá el Señor, bueno, todos sabemos que el enojo no es malo, ¿no? Enojarse no está mal. Pero la Biblia dice que no se ponga sol sobre tu enojo. Porque acá el Señor muestra como una especie de progreso, ¿no? El enojo, de alguna manera yo puse ahí, el enojo pone límites. No está mal enojarse. Cuando yo me enojo, de alguna manera yo estoy diciendo estos son mis límites. De aquí no paso. Y el otro ya sabe cómo es el asunto. Si mamá se enojó, papá se enojó, los hijos sabemos qué fue lo que pasó. Hay algo que no, hasta acá no va, la cosa ya no va más. O sea que el enojo es sano. El Señor Jesucristo se enojó, como sabemos. No vamos a, eso creo que todos lo tenemos claro. El tema es que el enojo alimentó, ¿no? Muchas veces, si lo seguimos alimentando, empieza a tocar el orgullo. Y ese enojo se transforma en ira, todo impulsado por el orgullo, el ego.
Cuando nos toca en el ego es el tema. Ese es el tema. Y todo nos pasa esto. ¿Y qué parece el problema cuando me enojo demasiado y eso se transforma en una ira? Es que puedo llegar a lastimar a los demás. Y eso es lo más triste, que podemos llegar a lastimar al otro y causar heridas. Y cuando uno causa heridas, después es difícil. Heridas de todo tipo, ¿no? Heridas que a veces tienen que ver, bueno, heridas en cuanto a personal, pero también tienen que ver con quebrar la confianza, pocas cosas. Es difícil, ¿no? Digamos, volver a restaurar para atrás eso, ¿no? Cuesta tiempo, digamos así. Pero siempre somos llamados a perdonar. El Señor nos llama a perdonar a nuestro hermano. Es el gran lema. Perdonar. Pedir perdón. En la charla de esta noche vamos a hablar de pedir en el reino de los cielos. Es la palabra clave en el reino de los cielos. Pedir. Pedir. En nuestras relaciones, pedir. Eso no me voy a adelantar, lo vamos a charlar después, en la charla de la noche. Pero el orgullo, dice el Señor, puede dar paso, alimenta la ira, ¿no? Ese enojo ya se transformó en ira y la ira lleva al desprecio y ese desprecio, ¿no?, puede ser tan profundo que el Señor dice allí que es, ¿no?, cuando uno llega a ese límite, ya es que es un corazón que obviamente no ha sido transformado por el Señor, ¿no? Por eso el Señor, entiendo yo así, ¿no?, será merecedor del infierno de fuego. Pero bueno, el llamado es justamente a ponernos límites en el enojo y a perdonar para no lastimar a nuestro hermano. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 8, pero ahora desechen también todo esto, la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo de su boca. Cuando uno llega al desprecio a este tema, a este punto, ese desprecio, esa palabra raca, que dice el Señor ahí, o idiota, como dice en esta versión, es grave porque ya no me importa la herida del hermano, no me importa, ¿no? Eso es muy triste, ¿no? Y el desprecio de una persona es un sentimiento muy, muy feo. Hoy en día en las redes sociales se usa mucho esa palabra cancelación. A veces te pueden despreciar o podemos despreciar como cancelando al otro. No existe. Soy indiferente. No me importa. Eso es triste en mi corazón. No podemos llegar a eso. Eso no es justicia. Eso no es rectitud delante de ese amor. La enseñanza, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero la enseñanza positiva detrás de todo esto, ¿no?, que está en valorar a las personas y valorar a nuestros hermanos y a las personas en general, esto, porque nosotros somos testimonio en todos los ámbitos donde vivimos, ¿no? No solamente en la iglesia, sino en todos los ámbitos. No vale solo con no matar, ¿no? Este sermón del monte nos muestra que no son leyes para cumplir, porque si no, los hombres sabemos cómo buscarle la vuelta para infligir la ley. Hay un dicho que todo el mundo dice, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Perfecto. Jesús quiere llegar a lo más profundo de nuestro ser para mostrarnos cuál es el origen de lo bueno y lo malo que hay en nuestro corazón. Nadie puede ser justo o recto en el sentido del reino de Dios si no sufre una transformación genuina en su corazón. Dice Pablo en Romanos 13:8, no deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley, clarito, ha cumplido la ley. Miren, incluso por eso la enseñanza es positiva en este sentido, porque no nos podemos quedar con este sentido, no, yo no me enojo, entonces soy rey. No es eso, es más, es amar. Porque también puede ser nuestro pensamiento. No, yo soy un tipo perfecto, yo no me enojo,
yo soy bárbaro, yo soy Carlito, yo soy divino, porque uno se cree algo eso, ¿no? No, yo soy bueno, yo soy... No, no, no es eso. Porque el no es acá, es amar al prójimo como si... Es tratar, ¿no? Al prójimo con amor. No enojarse no es tratar con amor al prójimo, es más, hermanos. Ya lo saben, es mucho más. No funciona así. No es así lo que el Señor nos quiso decir, ¿no? Así que, como decíamos, la ley no funciona para llegar al corazón humano, para transformar nuestra vida. Bueno, Pablo dice, entonces la ley es contraria a las promesas de Dios, de ningún modo, porque si se hubiera dado la ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, lo que decíamos. Solo la gracia de Cristo puede realizar este cambio. Voy a pasar rápidamente. El Señor cita dos ejemplos ahí de el perdón de entre hermanos y la solución de un litigio con alguien que no es creyente. Léanlo ahí en el Señor, pero el perdón, ¿no? Es un tema para hablar totalmente aparte, ¿no? Es profundo, pero les digo esto, si, yo siempre cuando hay hermanos a veces que se pelean o que surgen estas cuestiones a veces en la vida de uno, ¿no? Porque no son los otros, soy yo. Cuando empiezan a aparecer este tipo de cosas que a veces te hieren, que te sentís un poco, yo siempre pienso, hay un capítulo yo creo que es central que tenemos que leerlo y leerlo de rodillas, por lo menos una semana, y meditarlo delante del Señor antes de ir a pedir perdón a un hermano, antes de hablar con un hermano, porque viste que somos de esos de voy a hablar con aquel por lo que me hizo, enseguida. Y no analizo a veces las circunstancias, ni las circunstancias del otro, ni cómo se dieron las cuestiones. O vienen los hermanos a veces a los líderes y nos dicen, no, porque aquel hermano, no sé, yo voy a hablar con los ancianos, voy a hablar con mis líderes, pues todo, ¿no? Me teje y maneje. Ahí, entonces, recomiendo, hermano, ¿por qué antes de no hablar lees y meditas de rodillas Mateo capítulo 18? Anoten en la Biblia, Mateo capítulo 18, sobre todo la parte final del capítulo. Allí el Señor empieza hablando de los niños, el reino de los cielos, de los niños. Y después pasa por otros tópicos interesantes. El Señor habla también de ser piedra de tropiezo, cuestión para analizar. El Señor habla después de la oveja perdida, también. El Señor va pasando ahí por distintos tópicos y termina Pedro, ahí aparece la famosa pregunta de Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano? Pedro estaba medio también imbuido en este tema, igual nos pasa a todos nosotros. Y después el Señor remata eso, y eso sí es como que te lacera el corazón, porque si uno lee de rodillas y medita ese texto, la parábola de los dos vendedores de rodillas, antes, cuando hay un hermano, hay un conflicto entre hermanos, yo te aseguro que se solucionan el 100% de los casos. Pues si tengo que hablar, voy a ir con otro corazón. Y a veces ni siquiera voy a ir a hablar, porque me doy cuenta que el problema soy yo, no es el hermano. Porque el Señor habla de los dos deudores. Lean esa parábola, ustedes saben esa parábola, qué es lo que dice. Si no, vayan y véanla. Y antes de hablar y resolver un conflicto con un hermano, lean de rodillas, inspirados por el Espíritu Santo y en humildad delante del Señor, una semana o 15 días si preciso, ese texto, hasta que caiga en el corazón. Y después usted va a ver que el problema se va a solucionar mucho más práctico, mucho más fácil, porque capaz que el problema somos nosotros. Porque esa parábola es contundente y destroza el corazón. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Ustedes saben eso. El otro tema, porque no quiero, ya estoy pasado, pero no quiero dejar de mencionar lo que es esto, ¿no? El tema que está muy en boga hoy, ¿no? Y que es el tema de la sexualidad. También no se agota el tema acá, pero es un tema central y el Señor lo trae acá. Es el tema del adulterio. Primero habla de la ira, ¿no? De todo este tema del enojo central. Le dedica todos estos versículos. No en vano, después de la creación y de la caída del hombre, la primera historia que pone Dios para abrirnos los ojos de esto es de Caín y Abel. Ya se ha morido ahí. El Señor, por eso habla de este tema. Y el Señor habla yo puse ahí el fantaseo destructivo. Porque el tema incluso no es llegar al adulto. Todos sabemos lo que es adulterio. El matrimonio es una cosa muy sagrada para el Señor, ¿no? Es algo, yo puse ahí, es un pacto público que se hace de por vida. Es una entrega mutua entre dos almas. Cuando digo la palabra alma, estoy hablando de dos personas íntegramente.
Algo voy a hablar después del alma al final también. ¿No? Es una entrega que se hace en libertad, y es una entrega en el matrimonio, o toda la sexualidad, la intimidad tiene que ver con algo exclusivo, ¿no? Nosotros somos seres humanos que reclamamos esta exclusividad, así como es nuestro Dios. Por eso cuando uno forma un matrimonio, bueno, hay o un pacto de este tipo, es intimidad. Bueno, hoy en día el tema de la sexualidad, el tema de la sensualidad es un ataque tremendo que yo creo que siempre fue. Toda la historia pasó a Judá, también nos pasa a nosotros. Y siempre nos hace pensar esto en los jóvenes, porque los jóvenes se llevan el fardo de todos los problemas generalmente, y sobre todo el tema de la sexualidad. Pero yo creo, hermanos, que es un tema que se está dando y se da en todas las etapas de la vida. Pero yo estoy entrando en una segunda etapa o tercera etapa, no sé qué etapa me quieren poner. Yo tengo bastante canas, pero es un problema que los hombres específicamente está presente en toda nuestra vida, ¿no? Algo tan bonito que es el tema sexual que Dios ideó para que funcionara en sus planes, es algo que se puede transformar y que todos podemos estar o estamos expuestos a este tipo de cosas. Todos sabemos que hoy en día hemos recibido noticias de líderes, de personas, de grandes personalidades, a veces que han caído en estos temas, y no porque sean jóvenes, no porque tengan las hormonas revolucionadas, ¿no? Y cosas que pasan en la tercera edad o la edad media de la persona. Entonces, miren, les invito a leer lo que dice Job en el capítulo 31, versículo del 1 al 8. Job, el libro, dicen, el más antiguo de la Biblia, Job dice esto, mira, acompáñenme. Termino porque sé que se me va. Dice Job, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Cuando Job se pone delante de Dios y describe su integridad, este hombre que era justo, dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba? ¿O la heredad del Todopoderoso desde las alturas? No es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que obren iniquidad. Obviamente todas las cosas que hacemos en secreto Dios las sabe. Porque no es solamente el adulterio. Porque el Señor acá habla del adulterio en el corazón. No es en el acto, sino lo que está detrás. Otra vez, corazón transformado. Y sabemos el problema que hay con las redes, con la pornografía, con la oferta que hay de todo. Pero el Señor dice, Job dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Versículo 3. ¿No es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que obran iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que él me pese en balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos y si alguna mancha se ha pegado en mis manos. Y el Señor vuelve al tema del corazón. Bueno, después sigue hablando, pero fíjense, ahí volvemos a capítulo 5. Y el Señor dice, versículo 30, capítulo 5, versículo 30. Acá el Señor habla del adulterio, ¿no? La fornicación, sabemos eso. Sabemos, los cristianos sabemos eso. El tema, yo sé que si están metidos en la pornografía, ponés corte acá, que el internet, en los minutos que yo estoy en el internet, cuánto estoy en Instagram, cuánto estoy allá, que no sé qué, que me corte, que el protector, que esto, que lo otro, todo eso ayuda. Pero yo estoy seguro que si vos estás metido en algo de eso, vas a moverte por el vacío de la ley. Alguna manera vas a buscar para meterte de nuevo. Porque el tema no está en el corazón. El Señor termina acá hablando y como que presenta como un absurdo. Porque el Señor dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácate el ojo. Si tu mano te es ocasión de robar o de hacer algo malo, cortate la mano. Cortate el dedo, cortate la oreja, cortate los pies, cortate todo lo que quieras. Pero eso no soluciona nada. Eso es un absurdo. No tiene sentido. En la vida, en el reino de Dios, lo que sirve es el corazón transformado por Cristo.
Que el Señor nos ayude a tener estas vidas transformadas. Miremos para adentro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, ¿no? Pronto, mirando nuestro corazón y poniéndonos en esa idea, ¿no? De que somos ese pueblo al que el Señor está hablando. Y el Señor le dijo estas palabras: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué cosas tengo sed yo delante del Señor? Porque es verdad, Señor, que hay cosas en nuestro corazón para cambiar. Hay deseos que no queremos tener. Hay enojos que se pueden transformar en ira que no queremos tener. Hay perdón que nos cuesta pedir. Oh Señor, hay caminos que estamos transitando que no son tus caminos, que están sucios, que están llenos de espinos, que nos duelen, que nos hieren. Y hay en eso en nuestro corazón, Señor. Y a veces nos sentimos así, oprimidos, pero no porque tu ley nos comprima o nos apriete, sino, Señor, realmente sentimos esa hambre de justicia, esa sed de justicia porque queremos mirar lo recto, caminar por sendas justas, quitar todo eso que está en nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que solamente tu gracia obrando en nuestro corazón. Te pedimos eso, Señor. Gracias por tu promesa. Vamos a ser saciados. Vamos a ser saciados. Gracias. Gracias, oh Señor, porque muriste en la cruz. Derramaste tu sangre para limpiarnos. Pero aún en este caminar, Señor, nos ensuciamos, nos volvemos injustos por esta maldad que todavía hay en nosotros. Pero gracias que hay perdón en ti. El Espíritu Santo, ese que se sienta al lado de nuestro, nos consuela, nos alienta, nos transforma. Permítenos, Señor, que en estos días que estamos aquí, tú obres en nuestro corazón, para que volvamos a nuestros lugares saciados, para vivir vidas que te agraden a ti, en rectitud, delante de los hombres, para que los hombres, viendo nuestras buenas acciones, puedan llevar gloria a nuestro Padre amado celestial. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.